Bien, y después de estos escenarios de estas disciplinas que os he hablado de clasificación supervisada, clasificación no supervisada y clasificación semisupervisada, salto a otro tipo de dominios o de escenarios, también de matrices, ¿no? De matrices de análisis de datos y las distintas preguntas que nos podemos hacer. Bien, ¿a qué le llamamos clasificación multidimensional? En la clasificación multidimensional podéis ver cómo partimos de una matriz, de una matriz con sus variables predictoras desde x1, x2 hasta xn, pero ahora mismo, en vez de tener una única variable clase a predecir, tuviéramos varias variables clase a predecir al unísono. Y en lo que pudiéramos estar interesados es en tratar de también aprender no únicamente en nuestro modelo las relaciones que pueda haber entre las distintas variables predictoras, sino también las relaciones que puede haber entre las distintas variables clase a predecir. En clasificación supervisada había únicamente una variable clase a predecir. Aquí puede haber varias variables clase a predecir al unísono. Dos ejemplos. El primero, relacionado con el ejemplo que os ponía de oceanografía, hace unas cuantas transparencias. Se sabe que en el océano las distintas especies marinas están relacionadas en sí en el sentido, es que yo ya sé que cuando la anchoa pone sus huevos, la sardina puede también comérselos, o cuando en áreas donde hay mucha merluza también pensamos que hay poca anchoa, porque etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe, y los biólogos marinos saben, que de una manera u otra las distintas especies marinas están relacionadas entre sí, tienen relaciones entre sí, y lo que se trataría es de predecir al unísono los distintos niveles de biomasa para cada una de las especies, al unísono y teniendo en cuenta las distintas relaciones que pueden tener entre sí, estas especies marinas. Y por otro lado, un segundo ejemplo, quizás más sencillo, ¿no? A partir de una foto y un problema de pattern recognition, de reconocimiento de patrones, a partir de una foto concreta, tratar de predecir sea el sexo de una persona, la edad, podría ser la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo esas variables clase a predecir al unísono a partir de las características concretas de pixelado, etcétera, etcétera, de la imagen, ¿no? Íntimamente ligado con el concepto de la clasificación multidimensional nos encontramos el campo de la clasificación multilabel, en lo que diferiría respecto a la clasificación multidimensional, en lo que se trataría es de predecir varias variables binarias al unísono. En este campo de multilabel, un caso concreto está caracterizado por sus n variables predictoras, y luego por otro lado cada uno de los casos puede estar etiquetado por varias etiquetas binarias. Esta sería nuestra matriz de entrenamiento, tratando de predecir las etiquetas binarias de casos futuros. Bien, quizás lo más sencillo es de saltar a demostraros dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo sí de lo que se trataría es de que, uno vista una imagen concreta, predecir qué objetos aparecen en esa imagen. Pues aquí, por ejemplo, diría, pues aparece una oveja y aparece hierba. En este campo, aquí, por ejemplo, diría, aparece un bote y aparece el mar. Podrían, y en ese sentido, únicamente marco o indico con unos los objetos que sí aparecen en la imagen, y si tuviera más objetos, el resto que no aparecen en la imagen los marcaría con ceros. Me explico, los distintos objetos que pudieran aparecer en la imagen, si aparecen con un 1, si no aparecen con un 0. Otro problema, otra aplicación de multilabel es, dada una película concreta, tratar de predecir a qué géneros concretos pertenece la película. Pues podría decir, mira, pues una película concreta no es únicamente de una película de drama, sino también una película de drama, es de crimen, es de terror, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel jocoso un poquito os contaré que el clásico ejemplo que se pone a nivel de multilabel es tratar de predecir de qué tipo o sección concreta es una noticia de un periódico, y hombre, hay noticias de periódico que igual clarísimamente una noticia concreta pues igual es únicamente de economía o únicamente de deportes, pero imaginaos una noticia, por ejemplo, en la que apareciese, por ejemplo, pues David Beckham, y uno pues dijera, hombre, pues esta noticia es de la sección de deportes y también igual de sociedad, ¿no?
En este sentido, lo que os comentaba antes, cercano a la clasificación multidimensional, donde un caso concreto no pertenece únicamente a una categoría o a una variable clase, sino puede pertenecer a varias etiquetas. ¿De acuerdo? Y bueno, otro escenario de clasificación es este escenario que se le denomina de clasificación con etiquetas parciales, o en inglés de partial labels, o en inglés con partial labels, y el challenge o el reto con el que nos encontramos es que nuestro conjunto de entrenamiento, con nuestras predictoras sí, pero posteriormente, para cada uno de los ejemplos, se nos da un subconjunto o una serie de etiquetas, pero únicamente una de esas etiquetas es la certera, es la correcta, y tenemos que tratar de entrenar nuestro modelo a partir de este escenario de esta matriz. Me explico. Por ejemplo, el primer caso concreto pertenece a la clase A, B o C, únicamente a una de ellas. Seguro que alguna de ellas, pero únicamente a una de ellas. Entonces, de lo que se trataría es de realizar el aprendizaje a partir de ese tipo de matrices. Un ejemplo puede ser el siguiente, que nos viniese, por eso os pongo esta imagen, que nos llegase una persona concreta y tratásemos de predecir de qué país concreto es, pero que previamente se nos dijese, mira, esta persona sé que es europea. Bueno, pues si es europea, será de alguno de los países europeos. O que se nos dijese, esta persona es africana. Entonces será de alguno de los países africanos, no de los europeos. ¿De acuerdo? Este escenario de matriz. Y bueno, otro escenario ya interesante, muy moderno hoy en día, es un escenario que se le llama learning from crowds, o el aprendizaje a partir de crowds, ¿no? Crowds es ese concepto de masas de usuarios o de masas de personas, ¿no? Y es la disciplina de learning from crowds, que está muy en boga hoy en día, difiere grandemente respecto a un escenario clásico de clasificación supervisada, en el sentido de que nos encontramos con un caso concreto, y para ese caso concreto el valor de su variable, el valor real de su variable clase es desconocido. Y ante ello lo que tenemos es distintos expertos, o pueden ser no expertos, que opinan cuál es el valor clase de ese caso concreto. Esto es, aquí en este escenario, en esta figura, tenemos L anotadores o L expertos, y los cuales irían anotando, dirían cuál creen que es la variable, el valor de la clase de cada uno de los casos concretos. Pero como os comentaba antes, el valor real de la variable clase es desconocido. Es un escenario muy complejo de aprendizaje, en el cual no existe lo que se llama un golden truth o una clase real, sino que distintos expertos anotan su creencia acerca del valor de la clase de ese ejemplo. Pueden coincidir o no coincidir. Obviamente, pues si coinciden, pues bueno, puede ser todo mucho más sencillo, pero si no coinciden, pues es más complicado, aunque aún coincidiendo puede no ser la clase real. Es un escenario muy moderno hoy en día, que nos encontramos en redes sociales, en juegos. Esto es la ausencia de del valor real de la variable clase, y cómo poder realizar un aprendizaje en este tipo de escenarios, ¿no? ¿De acuerdo? Y el último escenario que os muestro de clasificación, de análisis y minería de datos, es un escenario donde aparecen las denominadas reglas de asociación. Me centraré en un ejemplo concreto y partiré a partir de él, porque creo que es bastante más sencillo que que en vez de moverme a un nivel abstracto, bajar un ejemplo concreto. Pensemos, por ejemplo, en los supermercados. Uno de nosotros vamos al supermercado y realizamos una compra concreta. Vamos y compramos pan, queso, leche. Va otro cliente y compra manzana, huevos, sal, yogur, etcétera, etcétera, etcétera. Así el supermercado, obviamente, mediante esta T, va almacenando las distintas transacciones, las distintas compras que realizan los clientes que pasan por el supermercado. Bien,
Al supermercado lo que sí le interesa grandemente es saber qué grupos de productos tienden a venderse al unísono y qué tipos de relaciones hay entre los distintos productos que ofrecen en el supermercado. Esto es, este tipo de relaciones las utilizará, por un lado, para productos que tiendan a venderse al unísono o de forma conjunta, tratar de ubicarlos en zonas cercanas en el supermercado, y por otro lado también seguro que lo utilizan para tratar de diseñar sus políticas de ofertas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sí, lo que no hará un supermercado es una vez que detecte que dos productos tienden a venderse a la vez, por ejemplo, digamos pasta y queso rallado, lo que no hará nunca es poner ambos a la vez en oferta. Únicamente pondrá uno de ellos, porque lo muy posible es que cuando compremos uno, piquemos o también adquiramos el otro. Y de lo que se trata es, a partir de este conjunto de transacciones, aprender reglas de asociación de tal manera que estas reglas reflejen las distintas relaciones que pueda haber entre distintos productos. No hay un concepto de variable clase a predecir. Lo que se trata es de aprender reglas del tipo if, then, si, antecedente, entonces consecuencia. Repito, si, antecedente, entonces consecuencia. Por ejemplo, fijaros esta regla que os pongo aquí. Si adquirimos pizza y tomate, entonces nuestras posibilidades de comprar queso rallado aumentan. Y así, mediante estas reglas, que me las he inventado, pero que pudieran tratar de reflejar ese tipo de reglas de asociación o reglas if-then. Para las reglas if-then hay dos conceptos clave. Para cada una de estas reglas hay un concepto clave, y que es el soporte de cada regla y la confianza de cada regla. El soporte de la regla lo que viene a reflejar es, centrándome en el primer ejemplo que he puesto, es que el 5% de todas mis transacciones, en el 5% de ellas, los clientes han adquirido pizza y tomate. Se cumple el antecedente. En el 5% de las reglas se cumple el antecedente. Y el valor de confianza viene a reflejar lo siguiente: de entre las transacciones que cumplen el antecedente, en este caso, de entre el 5% de transacciones que sí han adquirido pizza y tomate, ¿cuántos también cumplen la consecuencia que me refleja esta regla? Esto es, ¿cuántos también han adquirido queso rallado? Esto es, el 82% de aquellos clientes, de aquellas transacciones que han adquirido pizza y tomate, también han adquirido queso rallado. Pues con este juego de estos dos conceptos de soporte y confianza, tratando obviamente de aprender por reglas que tuvieran el mayor soporte posible, y por otro lado por supuesto que tuvieran una confianza pues alta, tratar de aprender esas reglas de que asocien los distintos productos del supermercado para que la planta pues realice su política de ofertas, de publicidad, de dónde ubicar los distintos productos, etcétera, etcétera. Bueno, y para ir acabando, uno dirá, bueno, hemos visto durante esta presentación o esta videolectura un montón de distintas matrices, distintos tipos de análisis, predictivos, no predictivos, clustering, uno ya se le olvida, ¿no?, todo lo que he comentado, ¿no? Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Hay software para realizar todo esto que he comentado? Sí, seguro, para realizar todo lo que he comentado hay muchísimo software. Por un lado, por supuesto que hay software comercial, aquí os pongo algunos pantallazos, hay muchísimo software comercial, cada uno con sus precios, etcétera, etcétera, más baratos, mejores, peores, más caros, etcétera, etcétera. Pero la buena noticia que sí que tengo es que este campo del análisis de la minería de datos es un campo en el cual, a mi entender, el software libre tiene una presencia clave, importantísima, y no tiene nada que envidiar el software libre que hay a los softwares comerciales. Únicamente quizás las envidias pueden venir a nivel del interfaz gráfico de usuario, que sea más bonito, más amigable en los softwares comerciales, pero a nivel de cantidad de técnicas métodos, etcétera, etcétera, que tienen por debajo, y muchísimas veces con una interfaz bastante razonable y bastante amigable, pues hay softwares tan magníficos como Weka, como R, RapidMiner, etcétera, etcétera, que no tienen nada que envidiar a todos los softwares los softwares comerciales que os he mostrado en la transparencia anterior.
Bien, pues bueno, por mi parte ya con esta última transparencia a cabo. Esta transparencia es únicamente tratado de tener, de poner poco texto y sobre todo imágenes, pero estas transparencias extendidas con más texto para que también las podéis visitar en otro momento y sin visualizar el vídeo, pues también esa presentación con más texto os la ubicaré en la página web en la plataforma del máster y del curso. Pues nada, me despido ya de vosotros, un saludo.